Cordial saludo. Nos han solicitado realizar como prueba final una presentación en PowerPoint para explicar las fases trabajadas durante el transcurso del curso, propiedades y contaminación del suelo según la situación problemática expuesta al inicio del curso. Entonces, el curso es propiedades y contaminación del suelo, presentado por quien les habla, Natalia Andrea Cárdenas Valderrama, presentado al tutor Milton Arrara Orozco, Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, Programa de Ingeniería Ambiental, sede Duitama, Regional Boyacá. Entonces, esta presentación se realiza en 3 fases. La primera, que es el diagnóstico, la segunda, que es la hipótesis, y la tercera, que trata sobre las alternativas de solución a la problemática de contaminación del suelo en la sabana de Bogotá. En primer lugar, tenemos el diagnóstico, que podemos ver la caracterización del suelo. Entonces, en el siguiente cuadro muestra la descripción de algunas características de un suelo de la sabana de Bogotá que actualmente se encuentra en uso para cultivos de hortalizas como el repollo, brócoli, apio, lechuga y cebolla. Entonces, tenemos la localización, sabana de Bogotá, la altura que es de 2.640 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 19 grados centígrados, precipitación media anual de 1.200, nivel freático que es muy profundo, tipo de drenaje natural, bien drenado, material parental, encontramos la ceniza volcánica depositada sobre arcilla lacustre, el uso actual de cultivos de hortalizas, encontramos un pH de 5.5, el porcentaje de materia orgánica un 12%, en la granulometría encontramos las arenas que están en un 64%, los limos en un 24%, las arcillas en un 12%. Entonces, hacemos la clasificación del suelo de acuerdo al orden taxonómico. Analizando la información dada, se puede decir que según la descripción del problema, se puede realizar la clasificación del suelo de acuerdo al orden taxonómico Andisol, el cual se describe de la siguiente manera. Recordemos que los suelos andisoles son suelos derivados de cenizas volcánicas, que estos presentan excelentes propiedades físicas, sobre todo en drenaje, así como la buena fertilidad gracias a la acumulación superficial de materia humificada y a la presencia de arcilla halófana. Estos se desarrollan a partir de cenizas y otros materiales volcánicos ricos en elementos vítricos. Tienen altos valores de contenido de materia orgánica, alrededor de un 20%. Además, tienen una gran capacidad de retención de agua y mucha capacidad de cambio. Se encuentran en regiones húmedas, desde las regiones circumpolares hasta las tropicales, y pueden encontrarse junto a una gran variedad de vegetales. Su rasgo más sobresaliente es la formación masiva de complejos amorfos, humus, aluminio, y los andisoles ocupan una superficie de humus de 0,91 y lo que supone un 0.7% de las tierras emergidas y un 0.81% de los suelos del mundo. Aquí podemos ver que los suelos andisoles permiten una gran variedad de cultivos como son la caña de azúcar, el tabaco, la papa, el té y vegetales como el trigo y el arroz, entre otros. Estos suelos es una fuente muy esencial de alimentos, además de ser sustento de varios ecosistemas en las cordilleras, bosques andinos y páramos, a los cuales proveen de nutrientes y les permiten regular su ciclo hídrico. Por esta razón es de suma importancia para la agricultura del país. Entre sus características más marcadas podemos encontrar las siguientes. Este es un suelo desarrollado en depósitos volcánicos como la ceniza volcánica, piedra pómez, carbonillas y lavas, y materiales piroclásticos. Son suelos de las regiones subhúmedas y húmedos. Estos poseen buena acumulación de humus. Poseen evidencia de mayor desarrollo que los entisoles. Tienen alta profundidad natural. Tienen una textura franco-arenosa.
Se caracterizan por su mineralogía, en la que se encuentran minerales de corto rango de ordenamiento como la imogelita y el alófano. El material original lo constituyen fundamentalmente las cenizas volcánicas. Son suelos de regiones de temperatura media anual superior a 0 grados centígrados. Presentan horizontes ándico y vítриco que comienzan los primeros 50 centímetros. Se encuentran en áreas onduladas y montañosas de las regiones húmedas. Son suelos que se meteorizan rápidamente formando mezclas amórfonas de aluminio y silicato. Entonces encontramos la textura del suelo, que este es un suelo franco arenoso, que nos indica la proporción de las partículas fundamentales en ella, como lo son la arcilla, el limo y la arena, que se agrupan en suelos de textura fina, media y gruesa. Con la proporción relativa de estas fracciones minerales se puede obtener un gran número de combinaciones que dan origen a las clases textuales, como lo podemos ver en la gráfica. De acuerdo a la figura, podemos observar que un suelo que presenta un 12% de arcillas y el 64% de arenas y un 24% de limos de arcillas, decimos que es un suelo franco arenoso. Entonces las texturas francoarenosas, en especial las texturas francas, en especial el francoarenoso, son las ideales para la agricultura, ya que estas presentan valores equilibrados de los 3 tipos de partículas, generando ventajas comparativas entre otras propiedades del suelo. A continuación se refleja un cuadro simplificado para la estimación del agua retenida, en el que se indican los valores medios de porosidad, densidad y agua retenida, capacidad de campo y punto de marchitez, porcentaje en volumen para diferentes clases de textura del suelo. Entonces ahí encontramos la clase textual, la porosidad, la densidad aparente y los kilopascales, que va en menos del 33 kilopascal y en 1500 kilopascales. La clase textual está la arena franca, la francoarenosa, la franca limosa, franca arcillo arenoso, franco arcillosa, franco arcillo limosa, arcillo arenosa, arcillo limosa y la arcilla. La clasificación de un suelo según su porcentaje de porosidad total. Entonces, como se puede observar en el cuadro, el valor medio de la porosidad es un suelo de textura franco-arenosa, que es de un 45.3%, y en el cuadro los valores, que van entre 40 y 50, muestran baja porosidad, ya que el flujo de gases y agua por los espacios porosos se vuelve deficiente e inadecuada para la vida del suelo. Ahí la podemos observar, que está subrayada. Tenemos la clasificación de acuerdo al pH. Entonces, el pH, que es la primera tabla del suelo en cuestión, cuyo valor es de 5.5 según los indicadores de calidad, es un suelo fuertemente ácido. También tenemos los porcentajes de materia orgánica, que se pueden incrementar a medida de que disminuye la temperatura, debido a una mayor tasa de descomposición y mineralización de los residuos frescos. En este caso, el porcentaje de materia orgánica, que es el 12% según la tabla, es muy alto, posee un gran contenido de materia orgánica, por lo tanto, moho tiende a acumularse. Características de los contaminantes encontrados. Según los contaminantes mencionados en la descripción del problema encontrado en la guía de trabajo, se encuentra que para realizar las respectivas siembras de los diferentes productos que se cultivan en la sabana de Bogotá, que son principalmente hortalizas, se utilizan muchos pesticidas, herbicidas y el riego por aspersión. Los pesticidas son sustancias químicas usadas con el fin de destruir o controlar algunos seres vivos que son considerados como plagas, ya que estos causan daño a los productos cultivados. Los herbicidas son utilizados para eliminar plantas indeseadas dentro de los cultivos. Estos son un producto fitosanitario, el cual afecta el incremento precisamente de las plantas no deseadas o las malas hierbas, que decimos, basándose en hormonas de las plantas en cuanto al riego realizado por dispersión.
de fuentes hídricas superficiales, las cuales antes de ser utilizadas para este fin han sido contaminadas por diferentes vertimientos, principalmente industriales, por ello su contaminación. En cuanto a los riesgos sobre la salud humana, aquí también se presentan afectaciones por el contacto con los diferentes pesticidas y herbicidas, dependiendo del contacto, ya que si es con altas dosis de pesticidas pueden producirse hasta la muerte, pero en cambio si son dosis bajas con largos periodos de contacto pueden provocar enfermedades como algunas de tipo de cáncer u otras. Esto afecta principalmente a los agricultores, ya que ellos son los que principalmente tienen el contacto con estos y en casos no se usa ninguna protección. Aunque actualmente todos los seres humanos estamos expuestos a la inhalación, contacto y ingestión de pequeñísimas cantidades de plaguicidas y otros productos artificiales. Por el motivo nombrado anteriormente, esto a largo plazo genera graves consecuencias. Entramos a la fase 2, que es el planteamiento de hipótesis del problema de contaminación del suelo de la sabana de Bogotá. Entonces, la reducción de la productividad de cultivos en la sabana de Bogotá y altos niveles de toxicidad del suelo tienen relación directa con los vertimientos industriales sin ningún tipo de tratamiento, que son encaminados y desechados en las aguas de zonas más bajas, estas siendo utilizadas para el riego de los cultivos de repollo, brócoli, apio, lechuga. Estas aguas contienen elementos pesados como el plomo, cadmio y arsénico y también se encuentran de forma natural en la corteza terrestre. Estos se acumulan en el suelo y las aguas superficiales, en el aire y en las aguas subterráneas, ya que estos elementos son solubles en el agua, pueden ser arrastrados por aguas, lluvias y riegos a estas mismas fuentes donde se acumulan y esparcen, ocasionando así la contaminación. El manejo de estos cultivos de manera convencional, que requieren determinados productos químicos utilizados para aumentar la productividad y controlar otros factores que ponen en riesgo su permanencia y producción. Elementos como fertilizantes que pueden afectar la inocuidad del producto, es decir, la existencia y control del peligro en los productos para consumo humano. Los fungicidas, insecticidas están constituyendo en gran medida la contaminación del suelo y por ende los productos cosechados, que están poniendo en riesgo la salud de los consumidores por sus altos niveles de contaminantes encontrados en estos productos que han sobrepasado los límites permisibles. Entonces, por lo que se requiere más compromiso por parte de las autoridades ambientales, de la población del sector industrial, a definir medidas de mitigación y control con el único objetivo de reducir en gran porcentaje el daño a los recursos naturales, a los ecosistemas, población de esta zona de investigación. Entramos a la fase 3, que es propuesta la problemática de contaminación presentado. Analizando el problema, es fundamental plantear alternativas de solución biotecnológicas, teniendo en cuenta que este tipo de suelo es utilizado para el cultivo de alimentos. En este caso, cogimos la alternativa de fitorrecuperación o fitorremediación, en cual encontramos las ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos que su ejecución es muy económica, no es una técnica peligrosa que afecte la salud de las personas, es útil en la transformación de muchos contaminantes, puede recuperar la zona afectada sin causar perturbación en la zona afectada. Las plantas limitan la movilidad de los contaminantes en el suelo queda fértil y puede crecer nueva vegetación. Se requiere de un mínimo mantenimiento y el manejo de materiales es mínimo, es baja en generación de residuos secundarios, es bajo en emisiones al aire y el agua, que es importante. Es menos destructivo para el ambiente, tiene bajos costos, evita la excavación, permite alcanzar metales que se encuentran en formas químicas movibles y concentración de contaminantes se genera en menores volúmenes para disponer. Se puede emplear para el tratamiento de compuestos peligrosos. Encontramos también unas desventajas de esta alternativa, que puede haber inhibición del crecimiento de la raíz por el exceso de metales pesados. La concentración del contaminante debe estar dentro de los límites tolerables para la planta.
pueden existir riesgos de lixiviación de los contaminantes más móviles. Esta técnica no es efectiva para contaminantes fuertemente o débilmente absorbidos. El riesgo de entrada de los contaminantes en cadena trófica. La hiperacumulación de metales tóxicos puede resultar tóxica para las plantas. El tipo de planta determina la profundidad de la zona a tratar. Es aplicable para sitios de concentración bajas moderadas. Los contaminantes acumulados en hojas pueden liberarse al ambiente y es de tiempo largos de mediación. Entonces aquí realizamos el diagrama de proceso de tratamiento de la fitorrecuperación. En este caso, en primer lugar se hace la selección del material vegetal, luego hacemos el traslado a la zona de aplicación, después se hace una instalación del sistema de riego dentro de la zona afectada, se hace la siembra del material vegetal, se realiza un mantenimiento y una supervisión durante el tiempo estimado para la recuperación del suelo y por último encontramos que el suelo ya es apto para la siembra de cultivos. Llegamos a las conclusiones de la problemática. Entonces el diagnóstico, hipótesis y las alternativas de solución son tres partes fundamentales que se deben tener en cuenta a la hora de enfrentar un caso o situación que se presente. En primer lugar, el diagnóstico permite visualizar el problema teniendo en cuenta la caracterización, clasificación, textura e importancia del suelo contaminado, situación que se analizó. En segundo lugar, está la hipótesis que hace énfasis en una suposición hecha a partir de los datos descritos en la situación problema, que sirve de base para iniciar una investigación. Y en tercer lugar, las alternativas de solución, que son aquellas que determinan a fin de reducir el impacto que esta problemática puede generar en el suelo y por ende en el medio ambiente y en la salud de las personas. Gracias. Doy por terminada la exposición de las diapositivas sobre propiedades y contaminación del suelo. Gracias.